Señor, amén. Damos gracias al Señor por esta linda noche, amén, que nos da. Hemos cantado, le hemos bendecido porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno, amén. Por eso estamos aquí para adorarle. Abra su Biblia, estaremos continuando con la serie de mensajes que Dios nos ha dado. Y damos gracias a Dios que dependemos de Él en todo lo que hacemos. Y todo lo que seguiremos haciendo en este lugar va a ser para honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Abra su Biblia en Salmo 139, versículo 7. Gloria al Señor Jesús. Y así dice la palabra del Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia, por tu amor, porque has estado ministrándonos, Señor, a través de las alabanzas y adoración. Sentimos tu presencia, Señor. Y ahora estamos disponiendo nuestros corazones para recibir tu palabra, Dios mío. Te pedimos que seas tú obrando en las mentes y los corazones, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor Jesús, ministrando en todas las áreas de nuestras vidas, Señor, porque lo necesitamos, por eso estamos aquí. Necesitamos un toque tuyo, Señor, y por ello te damos la honra, la gloria que solo tú mereces esta noche. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que está a su lado: ayúdame, Dios, a no seguir este ejemplo. Este es el tema de el mensaje de esta noche. Sabemos que Dios ha estado hablando a la iglesia de Cristo porque sabemos que ya Cristo viene. Los tiempos lo indican una y otra vez, y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es el preparar nuestros corazones, el preparar nuestras vidas para este último tiempo. ¿Cuántos creen que estamos viviendo en un último tiempo de este siglo? Muchos se pueden preguntar: ¿por qué yo? ¿No puedes llamar a alguien más? ¿Sabe que a veces pensamos que los profetas y los líderes de la palabra del Señor, lo que menciona, ellos estaban todos listos, preparados para cuando Dios les llamó a su misión? Pero vemos aquí que hay muchos ejemplos donde muchos no estaban, la mayoría no estaban dispuestos, aún no deseaban o esperaban que Dios les escogiera. Y vemos nosotros que la palabra del Señor desde el principio nos habla acerca de cómo el ser humano puede estar dispuesto o puede aún rehusar la voz de Dios. Vemos nosotros desde el principio que Dios estaba dispuesto en que los israelitas fueran las personas que Dios usase como misioneros para pregonar el evangelio, para poder expandir, para poder hablarles acerca del Mesías, acerca del Salvador. Les había dado instrucciones para comunicar, y quiero que así abramos la Biblia en Primera de Crónicas 16, 23 y 24. Porque vemos cómo Dios les llamó a los israelitas. Vemos que Él deseaba que los israelitas, Primera de Crónicas 16, 23 y 24, que fuese Dios obrando a través de la vida de ellos. Y vemos cómo los israelitas, cómo ellos reaccionaron a este llamado. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Dios desde un principio deseaba y todavía desea que nosotros contemos las maravillas de Dios.
A eso Dios nos ha llamado para nosotros poder testificarle al mundo acerca del poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunos ejemplos, pero esta noche solamente uno, porque son muy extensos y vemos cómo la palabra del Señor enriquece y también nos ayuda para nuestro diario vivir. Vamos a iniciar con Jonás. Todos entendemos y todos hemos conocido la historia de Jonás, ¿verdad? En la escuela dominical, qué bonito, ¿verdad? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Y ahí no se queda. Luego dice, allá en el mar profundo, en el vientre del pez. Uno dice de la ballena, Jonás se arrepintió de todo corazón. Y vino un pez muy grande y lo devolvió. Jonás salió corriendo y a Nínive predicó. Muchos están sonriendo y dicen, sí, yo me acuerdo de ese cantito. Aún yo lo cantaba y aún, mira, yo lo enseñaba. Y nos habla acerca de la vida de Jonás. Pero vemos que Jonás es el mejor ejemplo a que nosotros nos sigamos. Y usted puede decir, bueno, ¿y cómo? Si era el profeta de Dios, sí. Pero mire, vamos a estudiar y vamos a ver la vida de Jonás. Vemos cómo él recibe instrucciones directamente de parte de Dios. Abra su Biblia a Jonás. Y vemos cómo Dios le habla completamente y él hizo completamente lo contrario. Vemos que Dios le dice que vaya a Nínive, a una gran ciudad, una ciudad que era prominente, que era muy popular, una ciudad donde había llegado y se había multiplicado la maldad, practicaban la maldad. Vemos que Jonás recibe instrucciones de parte de Dios y Dios le dice, Jonás, ha subido hacia mí la maldad de Nínive. Vemos con claridad lo que Jonás hace todo lo contrario, se fue al lado opuesto. Jonás estaba en rebeldía contra de la voluntad de Dios. Vemos con claridad el corazón de Jonás y su desobediencia. Vayamos a la lectura. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cuando leemos nosotros la palabra del Señor y nos damos cuenta los detalles, vemos con a clear picture, hay una escena muy clara, la cual Dios desea hablarnos esta noche a cada uno de nosotros. Porque nuestra humanidad pecaminosa, nuestra carne tiende a querer las cosas de la carne y tiende a ser desobediente, rebelde en contra del llamado de Dios. Y esa es parte de la naturaleza. Por eso necesitamos nosotros cada día someter nuestra vida a Dios. Aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha predestinado, como lo estuvimos dando el viernes pasado. Aquel que nos ha llamado con propósito, aquel que nos ha llamado y ha dado a nosotros un nuevo nombre. Es aquel que nosotros necesitamos siempre recordar, alabar, glorificar
ensalzar, porque solo Él se merece nuestra alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Vemos nosotros el contraste. Vemos cómo Dios se preocupa, está interesado por el perdido, cuando la iglesia de Cristo no lo está. Dios está interesado en usar nuestra vida. Él está interesado que nosotros le sirvamos. Por eso es que Él nos ha llamado. Dios no le salvó a usted para que esté usted sentado, cómodo, nomás recibiendo. Dios nos ha llamado, nos está capacitando para nosotros poder salir a dar las buenas nuevas de salvación. Y es un tiempo importante donde Dios se preocupa, está interesado. Por eso es que mandó a su Hijo a este mundo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Y qué está haciendo la iglesia de Cristo hoy en día? Jonás, quien su nombre significa paloma, aquel que ministra paz, aquel que da paz, eso es lo que significa el nombre de él. La ciudad de Nínive estaba creciendo en gran manera y a Dios le interesaba el salvar a toda esa ciudad que estaba en perdición. Él llama a Jonás. En esa ciudad había alrededor de 600,000, 600,000. Y de una punta hacia la otra, para poder atravesar la ciudad, se llevaba 3 días. Era una ciudad muy avanzada. Era la mejor de todo el mundo. Pero la gente estaba corrupta. Había orgullo. Había demasiada maldad en todos los corazones. Y en todos los niveles. Desde la sensualidad, la idolatría, la violencia, la hechicería. Y es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo. Vemos nosotros que Dios escoge a Jonás, el primer misionero, para poder ir a un lugar donde no conocían de Dios o donde todavía no habían recibido lo que es la esperanza del Mesías. Vemos nosotros que Él iba para predicar en contra de la maldad. Y Él iba a entrar a un terreno horrible. Quizás por eso es que Él optó por irse a un lado opuesto. Quizás Él corrió del llamado porque Él dijo: no, es demasiado difícil para mí. ¿Qué si me linchan? ¿Qué si me hacen algo? ¿Qué si they attempt against me? ¿Qué si tentan en contra de mí? Pero vemos nosotros que la palabra del Señor es clara. En el versículo 2 le da la instrucción directamente. Lea, vaya conmigo a la palabra del Señor. Manténgase despierto. Dice primeramente: levántate. Quiere decir que algo estaba haciendo Jonás para que Dios le haya hablado y le dijo: levántate. Quizás estaba él sentado, quizás estaba ahí él nomás llevándole el diario vivir como si nada. Y le dice: levántate. Segundo, le dice: ve a Nínive. Le da instrucción que hacer: levántate, porque para nosotros hacer algo de parte de Dios nos tenemos que levantar, tenemos que accionar en el nombre del Señor. No podemos nosotros recibir promesas del Señor con los brazos cruzados, sentados, acostados, rascándonos la cabeza o el ombligo. Es hora que nos levantemos y le digamos al Señor: usa mi vida, ayúdame a poder escuchar tu voz. Dice: ve a Nínive. Tercera instrucción dice: la gran ciudad, ¿verdad? Le dice lo que es. Y proclama en contra de ella. Predica en contra de la maldad, algo que ya no se está haciendo hoy en día.
Algo que ya incomoda aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos volvemos cristianos tan delicados que no nos pueden decir nada, que no podemos captar que no es la persona que está predicando, sino que es la misma voz de Dios diciéndonos: despiértate, levántate, y es hora de accionar en el nombre del Señor. Dios deseaba redimir a este pueblo. Dios deseaba salvar. Vemos que los israelitas no habían sido obedientes, los israelitas no habían accionado, los israelitas no habían entrado a esa ciudad. Ellos se mantenían aparte. Ellos no habían ido a evangelizar a esta gran ciudad. Y en el versículo 3 vemos que dice: pero Jonás se levantó, ¿para qué? Tomó su Biblia, los tratados, tomó todo lo que Dios nos manda para poder ir a evangelizar, para hablarle a los demás. ¿Qué hizo? Jonás se levantó para huir a Tarsis, el lugar opuesto, lejos de la presencia del Señor. Por eso esta noche iniciamos con el versículo 139 del Salmo. En el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde vamos a huir? ¿Para dónde es que vamos nosotros a alejarnos? ¿O cómo nos vamos a esconder de Dios cuando Él nos ha llamado, cuando Él nos ha comprado con su sangre preciosa? Vemos inmediatamente la desobediencia de él. Se levantó. Él rehusó hacer lo que Dios le mandó hacer. Él no atendió el llamado, como mucha gente no está atendiendo el llamado que Dios les ha hecho. Se levantó para huir a más de 2,000 millas del lado opuesto. Jonás tuvo que sentir, él lo que sintió, más bien dicho, era que él decía dentro de sí que Nínive merecía la destrucción de Dios. Las acciones de Jonás nos hablan acerca de la humanidad, como muchas veces nosotros podemos juzgar o podemos nosotros pasar juicio sobre de alguien y no vemos lo que Dios quiere hacer al redimir a la persona. Jonás quería que este pueblo, esta gran ciudad, pasara juicio. No quería que fuesen salvos, no quería que Dios les redimiera, no quería que Dios les perdonara. Vemos que en el corazón de Jonás ya estaba la rebeldía, estaba la desobediencia. Pero vemos la misericordia de Dios y vemos aquí cómo Dios una y otra vez nos habla a cada uno de nosotros. Vemos que la misericordia de Dios no se agota, vemos que se renueva cada día para nuestro favor. Vemos nosotros aquí que a Dios le interesaba en usar la vida de Jonás. Lo dejó plasmado en su palabra como bendición para nosotros no seguir este ejemplo. Para nosotros atender cuando Dios nos habla y nos dice: ve, levántate, acciona. Haz esto en mi nombre. No permitir que vengan las circunstancias ni nada atrasar el llamado de Dios para nuestra vida. Vemos nosotros aquí como muchos cristianos, en lugar de atender la voz de Dios y el llamado, se ocupan de otras cosas. Se hacen los desentendidos. Eso no es para mí. No, eso es para aquella persona. No, habla Jehová, pero para allá, pero para acá no. Yo estoy bien acá, Señor. No me incomodes. ¿Por qué me hablas a mí? Sí, la palabra del Señor nos incomoda, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por eso. Y doy gracias a Dios que el Espíritu Santo es el que nos sigue todavía hablando. Así como le digo a los jovencitos, a los jóvenes en la clase,
El momento donde ya no sintamos el ser redarguidos o sentirnos mal si estamos actuando mal, entonces ahí hay peligro. Pero el momento que nos sintamos mal es para que nosotros nos dobleguemos y le pidamos perdón a Dios y nos levantemos de donde el enemigo nos quiere arrastrar. Vemos nosotros que las personas se hacen los desentendidos, se ocupan de otras cosas, se hacen los indisponibles, indispuestos. Oh, I'm so sorry, I can't today. Pastor, I am so sorry, but not today. ¿Sabe qué, pastores? Disculpe, pero esta vez no. Pero para los demás nos apuntamos y llegamos hasta temprano. Vemos nosotros aquí que lo que Dios quiere hacer es despertarnos de donde el enemigo quiere arrastrar a la iglesia de Cristo. Es hora que nos levantemos, porque no nomás el enemigo nos va a arrastrar a nosotros, sino que también va a arrastrar a nuestra generación y las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros. Tenemos que nosotros cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que nosotros pensar que hay necesidad allá afuera, que está la gente dispuesta, que está la gente ya lista para recibir. Pero si nosotros nos ponemos en un plan, no me van a escuchar, me van a ignorar, me van a hacer sentir de cierta manera. Miren, mis hermanos, peores cosas le hicieron a Jesucristo. ¿Por qué nosotros no vamos a hablar? ¿Por qué nosotros nos vamos a dar las buenas nuevas de salvación si Dios ha sido tan bueno para con nosotros? Quizás tú no te vayas a un Tarsis o tomar una barquilla a otro lugar, pero tu vida cotidiana, los afanes de la vida y aún el pecado que te tiene enredado, paralizado, adormecido, entretenido, cegado a la voz y al llamado de Dios. Es donde podemos nosotros decir, ese es mi Tarsis, yo voy para ese Tarsis. Pero hoy Dios nos está hablando y nos está hablando duro y directo. Y Él lo que desea es que recapacitemos de dónde es que el Señor nos ha rescatado. No nos engañemos que muchas veces el afán de hacer un extra peso, de hacer un overtime. Oh, iglesia, abra sus oídos, abra su corazón, porque el afán donde el enemigo nos está susurrando, nos está llevando, nos está endulzando, nos está diciendo, mira, si haces esto, mira, te voy a promover, mira, si haces el otro, mira, esto te voy a facilitar. Cuando lo único que yo sé es que dice la palabra del Señor, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Por lo tanto, no vamos a temer. Si caminamos a la casa de Dios, Dios se encarga de nuestro hogar. Si caminamos a la casa de Dios, Dios se va a encargar de nuestro matrimonio. Si caminamos a la casa de Dios, Dios se va a encargar de nuestro hogar, de nuestros hijos. Por lo tanto, es hora que recapacitemos, que nos levantemos y que digamos sí a la voz de Dios. Muchos están tristemente aún bostezando, diciendo, no, es que yo venía para recibir otro tipo de mensaje de motivación. Yo venía para que me sobaban la espalda. No es hora ya, mis hermanos, que nos soben la espalda. Es hora que recapacitemos, que nos levantemos en el nombre del Señor. Si sabemos que Cristo ya viene, tenemos que hacer la diferencia en este mundo. No podemos seguir como Jonás. No podemos seguir ignorando la voz de Dios ni el llamado. De este púlpito siempre se dará lo que Dios ponga en nuestros corazones. Si algo nosotros le hemos dicho al Señor es sí. Haremos lo que tú pongas en nuestro corazón. Primero la palabra nos llega, nos ministra, nos pega a nosotros. Luego nosotros damos la palabra del Señor tal como Él nos lo da, no adulterada, not sugar-coated, no endulzada. Le puede hacer mal a usted.
El diabético no puede recibir mucho azúcar porque le hace mal. También el cristiano delicado le hace mal los mensajes que están endulzados. Porque cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Se desborona. Pero cuando viene la palabra del Señor, nos ministra, nos alerta, nos aviva. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. ¿Qué hacemos? Le damos la honra y gloria a Él porque Él nos ama a pesar de. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que es muy fácil gritar en un partido de fútbol? Aún las hermanas, ¿verdad? El esposo tráeme el sartén aquel. Pero en la iglesia, mansas palomitas. Oiga, glorifica al Señor si Él es bueno. Si Él está cambiando a su esposo, glorifica al Señor. Si Dios está haciendo cosas maravillosas, glorifica al Señor. Que el diablo sepa que, uy, aquí, por aquí no. Uy, otro gloria a Dios por aquí. Uy, ¿y qué va a hacer el diablo? Oh, por aquí no, en poder y gozo no se puede. Porque está el poder de Dios. Y nos gozamos en su palabra y en su verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que necesitamos más de la presencia de Dios? Convocamos a la iglesia al ayuno y oración. Y usted me va a decir, sí, amén, gloria a Dios, hermana, hemos estado orando. Y uno me va a decir, no, se me olvidó. Hermana, solamente yo pensé que solamente esa semana. No, cadena de oración quiere decir continuo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos un rompimiento en nuestra vida. Tenemos que cambiar. Ay, hermano, es que la dieta, o haga a un lado la dieta y dígale al Señor, Señor, me pongo en tus manos. Ay, que me empieza a dar dolor de cabeza. Hermano, reprende el dolor de cabeza. Tenemos que someter esta carne que es tan necia, tan rebelde, tan desobediente, que para la cosa de Dios, ¿cómo nos cuesta? Ay, hermana, pero ¿por qué otra vez? Esta iglesia solamente se reúne 2 veces a la semana porque es lo único que podemos. Si pudiéramos, usted estuviera aquí todos los días, de domingo a domingo. Ya se fueron los amenes y ya se fueron las sonrisas. Porque la realidad es esa, que para nosotros someter esta carne desobediente es difícil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo sé que es para mi propio bien, para el bien de mi hogar, que todo lo que Dios da a mi vida es para honra y gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? No podemos más estar con excusas, no podemos nosotros estar adoptando malas mañas también, porque todo se forma de mala maña. Y luego se hace muy fácil. Mire, pero para ir a tener un buen tiempo, yo me apunto, yo voy, hermana, ¿y qué llevo? ¿Y qué traigo? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué más necesita? Pero para la casa de Dios, dígame, aunque no querramos, pero es la verdad. Y así como yo le hablo a mis hijos, así estoy yo hablando también a la iglesia de Cristo, porque es lo que Dios ha dado a mi vida para dar. ¿Sabe que es importante que nosotros dejemos a un lado tantas malas mañas, costumbres, cosas? Porque nuestros hijos corren un gran riesgo. El adoptar malas mañas, el adoptar una vida mediocre en Cristo Jesús. Wishy-washy, flip-floppers, que no les gusta, que no, mejor ahora no, quedémonos, no, que vea que papá y mamá dice, mira, no importa, estoy cansada, pero vamos a la casa del Señor, porque ahí el Señor va a renovar mis fuerzas, ahí es donde el Señor me va a sanar, ahí es donde el Señor va a renovar mi mente. Si estoy yo tratando aquí con mi mente, con esta autopista desde el enemigo que está lanzando los dardos a cada momento, aquí en la casa de Dios es donde yo voy a poder contrarrestar con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros entender que no podemos nosotros correr del llamado
Es como cambiar, por ejemplo, la luz por las tinieblas. Escuche bien esto. Cambiar el gozo por el lamento. Cambiar la paz por el tormento. Cambiar la recompensa por el castigo. Todo esto son consecuencias de la desobediencia. Si nosotros no le estamos siendo obedientes a Dios, nos vamos a enfrentar a esto porque no queremos recibir las bondades, las bendiciones de parte de Dios, y por lo tanto va a venir lo opuesto a nuestra vida por la desobediencia. En el versículo 4 vemos nosotros que dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Sabe la consecuencia? Eso es lo que hace a nuestra vida. La desobediencia trae consecuencia. La desobediencia de Jonás, él pensó, pues yo me voy lejos, yo me voy al lado opuesto. Pero vemos acá que nadie se escapa de Dios ni de su llamado. Por un tiempo nos podemos descarrilar, pero Dios tarde que temprano nos va a llamar una vez más a ese llamado por el cual Él nos predestinó. De acuerdo a lo que dice la palabra en Romanos 8. Se desató, se levantó de repente esa tempestad. Vemos que Dios creó esto. La rebeldía nunca se escapa de Dios. Creemos nosotros hacerle daño a nuestro prójimo. Creemos que nosotros estamos haciendo daño a los líderes. Pensamos en nuestra mente que si yo hago esto, mire, esto va a suceder. Y es un enredadijo de que hace el enemigo. Pero hay que reconocer que el hilo o the root, la raíz del mal ha sido la desobediencia. Vemos cómo los marineros, los que estaban adentro de la barca, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pero si leemos acá es con lowercase. How do you say lowercase in Spanish? Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para alejarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¿Cómo podía dormir Jonás cuando se desató esto? ¿Será que la conciencia de Jonás estaba ya cauterizada, que estaba ya, que a él no le importaba lo que estaba sucediendo? Él pensaba haber escapado de Dios. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. ¿Qué reacción iba a tener Jonás? Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre quién. ¿Sobre quién? Lo interrogaron, ahí rápido se dieron cuenta. ¿Sabe por qué? Porque tarde que temprano todo sale al descubierto, todo sale a la luz. Vemos acá que llegó la suerte, se dieron cuenta que Jonás era la causa. El 8, entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? En otras palabras, lo interrogaron. Allí estaban ellos viendo quién era este tipo, por qué es que les llegó esta calamidad, por qué es que venía esto fuerte para él. Él en el 9 se identificó y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor
del cielo que hizo el mar y la tierra. Oh, Él está hablando de su creador. Aquel que estaba provocando que el viento se levante, que esté esa gran tormenta. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Vemos acá que los impíos, los que realmente no tenían a Dios en su vida, temían más que el mismo Jonás. Vemos la condición de Jonás. Y podemos nosotros darnos cuenta aquí que por más que él quería huir de la presencia de Dios, él no pudo. Vino el momento donde él les dijo, entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Fue un momento donde, en el versículo 11, si nos detenemos por un segundo, podemos ahí darnos cuenta que era el momento donde Jonás muy bien hubiera reconocido su falta. Hubiera reconocido que era el mismo Dios hablando a su vida. Él ahí hubiera reconocido que él estaba mal delante de Dios. Era la oportunidad de humillarse, de reconocer, pedir perdón a Dios. Y Dios allí lo hubiese escuchado. Pero en lugar de hacer esto, vemos el corazón de Jonás. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él quería mejor morirse antes de pedir perdón. Mire el orgullo tan fuerte de este hombre. Mire lo que estaba en el corazón de él. En lugar de reconocer y decir: mira, le estoy fallando a Dios. Es cierto, la tempestad que ha llegado a mi vida, la tempestad que ha surgido en mi hogar, la tempestad que ha surgido en mi matrimonio, la tempestad que está surgiendo es por mi negligencia espiritual. Usted está entendiendo el mensaje de hoy, que nosotros mismos podemos provocar la ira de Dios, podemos provocar que el mismo Dios levante tempestad en contra nuestra. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a reconocer en el momento preciso. Él hubiese pedido perdón, pero era duro de corazón. How sad is that? Qué triste condición de Jonás, que prefirió la muerte antes de ser obediente a la voz y al mandato de Dios. Prefirió que lo lanzaran al mar. Él sabía que iba a llegar a la muerte antes de ser obedientes a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Despiértense, hermanos. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Mire, todavía ellos querían ayudarle a Jonás. Ellos temían, ellos tenían un gran pesar por lo que estaba sucediendo, porque si la tempestad se levantó, si ellos que conocían acerca del mar, y fue un de repente y fue causado por este hombre, ellos quisieron mejor llevarlo hacia la orilla, llevarlo hacia un lugar seguro, pero no pudieron llegar a tierra firme. Porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Es que Dios está en control, hermanos. Es que se va a levantar la tormenta. Todo se va a levantar cuando estemos en desobediencia. Las cosas no van a marchar a nuestro favor. Por más que nosotros intentemos, no lo vamos a lograr.
porque estamos viviendo, estamos actuando en desobediencia. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Una persona puede llevar a la perdición a muchos. En nuestro hogar, nuestros hijos se pueden, mis hermanos, perder, pueden tener y pueden ellos experimentar una muerte espiritual si nosotros no estamos agarrados de la mano de Dios. En nuestra misma barquilla, en nuestro hogar, puede suceder cosas desastrosas. Vemos aquí que ellos siguen y dicen: ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Ellos entendieron la soberanía de Dios, ellos entendieron el poder de Dios, ellos entendieron que Dios era el Todopoderoso. Y ellos pedían, y ellos estaban allí diciendo: no nos culpes por lo que este hombre nos está instando a que nosotros hagamos. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Si estamos mal delante de Dios, es tiempo que nosotros regresemos a este primer amor. Es hora que regresemos nosotros al llamado de Dios, lo que Él nos ha llamado, y no nos sigamos engañando, que Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué? Cesó el mar. Llegó a calmarse. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofreciendo un sacrificio al Señor, y le hicieron votos. Ahora no sabemos si ellos siguieron, ¿verdad?, su vida sirviendo a Dios, creyendo en Él, pero en ese instante algo sucedió. ¿Sabe por qué? Porque Dios usó algo sobrenatural en ese instante. Muchas veces necesitamos nosotros ver algo que es imposible para nosotros los humanos, pero muy posible para Dios. Para muchas veces nosotros decir: es cierto, Dios es todopoderoso. ¿Por qué esperar muchas veces a pasar por momentos difíciles cuando Dios desea bendecirnos y Él quiere navegar nuestra vida a través de nuestra obediencia? Y el Señor dispuso de un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aún vemos la misericordia de Dios para Jonás y también para con nosotros. Díganme a eso. Vemos nosotros que la bondad de Dios y la misericordia de Dios, mire, es grande. Y por más que nosotros le fallemos a Dios, nosotros podemos hallar misericordia ante el Señor. Pero habrán consecuencias por nuestra negligencia y desobediencia. Nomás tenga eso muy presente. Él estaba 3 días y 3 noches. Vemos nosotros cómo lo que Jonás hace, ya viéndose en that predicament, cuando él llega ya en ese problema, vemos que él primeramente reconoció. Diga reconoció. Dígale a la persona que está a su lado: reconoció. En inglés, he recognized. Él reconoció la autoridad de Dios. Él ahí sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Ahora recordemos que Jonás es el que escribió esto. Él escribió, él es el escritor de aquí. Solo son 4 capítulos acá, pero es algo que Dios permitió que quedase plasmado en su palabra para nosotros no seguir ese ejemplo.
Podemos decir esto se hubiera acabado si en el principio, en el versículo 2, él se levanta y va para Nínive, pero mira todo lo que sucedió por desobediencia. Y podemos nosotros reconocer en mi vida, las cosas hubieran funcionado muy diferentes si yo hubiese sido obediente a la voz de Dios. Si realmente yo pongo atención a lo que Dios desea para mi vida. Si realmente yo escucho a lo que Dios tiene para mi vida. I'm not done yet. Have them come back. Jonás reconoció la voz de Dios. Reconoció la autoridad de Dios. Reconoció también su condición para liberación. Vemos nosotros que él aquí clama, que él dice, él pide auxilio. Vemos aquí cómo él dice, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre quién, sobre mí. Él aquí habla directamente. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Él aquí regresa, él aquí ve, él aquí viene y él reconoce su condición. Vemos cómo Dios empieza a trabajar en la vida de este hombre, pero donde él tuvo que estar para que él reconociera. Lo que él tuvo que atravesar para que él pudiese reconocer que necesitaba a este Dios en su vida, que él tenía que ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que Dios está trabajando mientras él estaba dentro. Sabe que a veces Dios nos lleva a momentos adversos donde él llama nuestra atención. Él nos lleva a momentos donde nos pausa todo, donde nos paraliza, la dirección a donde nosotros íbamos, y él nos detiene para llamar nuestra atención. El perdón lo da Dios, pero primero necesitamos nosotros reconocer nuestra condición. ¿Dónde es que nosotros estamos? ¿Dónde está mi vida? ¿Será que estoy atendiendo a la voz de Dios? ¿Será que realmente estoy yo escuchando y haciendo lo que Dios me ha mandado hacer? El perdón lo da Dios. Vemos nosotros como Jonás, estando en el vientre del pez. ¿Dónde me quedé? Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con cerrojos, me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor Dios mío, si usted y yo reconocemos de dónde Dios nos ha sacado, tendremos siempre agradecimiento. Si nosotros tenemos en mente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos va a costar servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque por agradecimiento nosotros vamos a servir a Dios. Primero le vamos a amar. Si amamos a Dios, así por ejemplo, un ejemplo. Yo sé que mi esposo me ama. Y no nomás porque me lo dice, porque lo demuestra. Él viene, él me atiende, no nomás me dice, te amo, o tú sabes que yo te amo. No, él me lo hace a mí saber y sentir por sus acciones. Igual nosotros los cristianos con Dios. Si nosotros amamos a este Dios vivo que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que nos ha sacado de ese lodo cenagoso, entonces le vamos a amar. Vamos a servirle, vamos a darle lo mejor a Él. Y no vamos a ignorar cuando Dios nos habla, no vamos a ignorar cuando Él llama nuestra atención. No vamos a hacer nada de eso, al contrario, vamos a tener un corazón manejable, un corazón agradecido y muy atento a lo que Dios tiene para nosotros. Ya Cristo viene,
Y las señales lo indican. Y es importante que usted y yo podamos entender la palabra, ser obedientes a la palabra del Señor y poder correr, a poder testificarle al mundo que Dios es bueno y grande en misericordia. Vemos cómo Dios le preservó la vida como no la ha preservado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir, yo tenía que haber muerto hace ya tiempo? Pero Dios me ha preservado la vida, Él ha estado conmigo. Dios le dio la orden a ese mismo pez que fuera, lo agarrara y lo tuviera en su vientre por 3 días. Y Dios le dio la orden a que fuera y que lo vomitara a la orilla, no en el mar. Vea esto. Y vemos nosotros que es un monstruo marino, algo grande, que tenía que Dios haber hecho algo sobrenatural aún dentro del estómago del pez, porque el ácido hubiera acabado a Jonás. Pero tenía oxígeno, tenía su mente bien, y él le pidió perdón a Dios, y en ese momento Dios le dijo, ok, chiquito, ya estás listo, ahora sí, vete a tierra firme. Y el pez lo vomitó. Miren qué condición terminó Jonás. Se hubiera evitado todo, hasta el olor feo que quizás tuvo el tipo, se hubiera hecho caso en el versículo 2. Sencillo. Pero a veces nosotros nos complicamos la vida, cuando la vida en Cristo es que bella, porque Él está en control de nuestra vida, porque sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Dios tuvo misericordia y lo vomitó el pez. Y una vez más vemos nosotros cómo Dios le da oportunidad a Jonás. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes, porque no sabemos si a la persona que usted y yo le estamos hablando es porque Dios le está dando esa oportunidad de acercarse una vez más a Dios. No desmaye, no piense me van a rechazar, no me van a escuchar. Oiga, si no le escucha, no le escucha, pero usted ya sembró la semilla. Usted la lleva de ganar, no la lleva de perder. No estamos en un país donde estamos sufriendo persecución, como en otros países, en otros lugares donde realmente hay persecución por la causa de Cristo. Podemos sentir de vez en cuando lo que nos ha pasado, ¿verdad? Últimamente, pero no como en otros países. Tenemos que nosotros ver que grande es la misericordia de Dios, y lo que Él desea es que nosotros le hablemos a otros acerca de esta oportunidad. Le dice una vez más a Jonás. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, una vez más, mire, y vamos al versículo 2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le vuelve a dar instrucciones. Jonás ahí no rehusó, porque mire, ya lo que ya había pasado, como que él dijo, no, mira, pero si ya lo que pasó, no, yo no quiero pasar por algo más así. Porque tenemos que nosotros aprender de todas las lecciones que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Y Jonás reaccionó, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive siendo una ciudad grande, él la recorrió por 3 días, estaba predicando, estaba dando. Y el mensaje era que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida, iba a ser arrasada. ¿Cómo sería que Jonás predicó? Hey, excuse me, hey, come here. Hey, fíjate que Dios me dijo que va a destruir la ciudad. ¿Cómo usted cree que Jonás predicó?
Cuando uno tiene un encuentro con Dios, nada lo detiene. Cuando uno ve la misericordia de Dios en su vida y todo lo bueno que Dios ha hecho y las oportunidades que Dios nos da, no podemos desaprovechar. Jonás tuvo que haber predicado con poder y autoridad y tuvo que él ido de un lugar hacia el otro y la voz se corrió en toda la ciudad de tal manera que hubo una reacción genuina de la gente de Nínive. ¿Sabe? Porque cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, por eso estamos orando. ¿Sabe que esto me da a mí la pauta? Y lo siguiente también, como comentaba yo con el pastor, hablábamos. ¿Cómo sabemos que alguien realmente está orando, ayunando, buscando la presencia de Dios? La actitud que tiene en la iglesia. Cuando entra con acción de gracias, entra para alabar y glorificar al Señor. Pero si no entramos de esa manera es porque hay un desconecte con el Espíritu Santo. Hay un desconecte con Dios y con la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor nos mantiene constantemente. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, alértame. Señor, alúmbrame. Señor, cada día te necesito. Este tiene que ser nuestro alimento cada día, mis hermanos. Pero si nosotros estamos escuchando voces extrañas, estamos nosotros viendo cosas, es porque hay falta de búsqueda de la presencia de Dios. Nos desconectamos de la voluntad de Dios, nos desconectamos y todo nos cae mal y todo está ahí. Empezamos a ver y empezamos a imaginarnos y empezamos cuando está todo en la palabra del Señor. Tenemos cada día que buscar su presencia. Por eso hemos convocado a la iglesia una vez más al ayuno y oración. Cada día para nosotros poder estar humillados bajo la presencia de Dios. Y no esperar lo que Jonás atravesó. Jonás estuvo predicando, Jonás estuvo dando la noticia, Jonás tuvo que estar dando esto, pero con autoridad, así como usted y yo necesitamos salir a las calles, necesitamos salir y hablarle a otros acerca de Cristo. Pero nos interesa más hacer otras cosas que compartir acerca de Cristo. Pero cuando sentimos el agua que nos llega hasta el cuello, entonces le clamamos a Cristo. No hay que esperar, iglesia. Atendamos a la voz de Dios esta noche y seamos obedientes a lo que Él tiene para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra iglesia, nuestra comunidad, para nuestra nación. Empieza con alguien. En mi hogar. Empieza con una persona para que su hogar sea bendecido, sea estremecido. Porque la malicia empieza con una persona también. Pero también llega el poder de Dios a través de la oración y reprendiendo toda malicia y rebeldía y todo lo que el enemigo pueda lanzar a nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que cada uno de los de Nínive, los habitantes de Nínive, le creyeron en Dios. Ellos creyeron que venía destrucción y empezaron ellos ellos proclamaron el ayuno, se vistieron de cilicio. Quiere decir que ellos estaban humillándose, pidiéndole perdón a Dios. Estaban ellos haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque ellos sabían, ellos conocían de este Dios todopoderoso. Si conocemos nosotros que Dios es misericordioso, también puede venir a jalarnos las orejas, hermanos, y hay que tener mucho cuidado. Sabemos que Dios es bueno. Necesitamos nosotros testificar con poder. Tenemos que testificar convencidos que Dios es bueno. ¿Usted está convencido que Dios está haciendo la obra en usted? ¿Usted está convencido que es salvo? ¿Usted está convencido que Dios va a hacer todo lo que Él ha prometido en su palabra? Entonces, ¿qué espera? Testifique del Señor. Tome ánimo. No le haga así. Este es para el hermano, este es para la hermana. Diga: Señor, gracias porque tú me hablas a tiempo. Este lugar, mis hermanos,
que sea un lugar de refugio para las personas. Invita a personas. Dígale, vente, gózate conmigo. Ven. Te invito a un lugar donde vas a experimentar el amor de Dios. Te invito a conocer a este Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Mira, te invito a que conozcas otras familias que han sido restauradas, que han sido tocadas por el poder de Dios. Pero es que mi hogar, mira, te invito porque hay testimonios en nuestra iglesia del poder de Dios, lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Vemos cómo todos fueron estremecidos, cómo Dios empezó a ministrar los corazones. Dios usó a Jonás por su misericordia. ¿Será que realmente Jonás se merecía esa segunda oportunidad? ¿Será que realmente Jonás estaba apto? ¿Estaba listo? ¿Será que realmente que él estaba predicando? Dios lo usó. Y Dios lo usó por su misericordia. Todo Nínive se arrepintió. Todo Nínive se arrepintió. Vemos acá que la palabra de arrepentimiento la encontramos en el Antiguo Testamento alrededor de 30 veces. Porque es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos, que miremos que hay misericordia en Él. Jonás predicó. En el versículo 10 dice, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tocaron el corazón de Dios. Como usted y yo lo podemos hacer esta noche. Y ahí no nomás queda, sino que vemos que Jonás lo que hizo fue que le desagradó, se molestó en gran manera, se enojó con Dios. Se acababa Dios de usarlo, se acababa Dios de levantarlo y lo que hizo fue grande Dios. Lo que quería hacer se cumplió. Pero vemos que en el corazón de Jonás había todavía ciertas cosas y sacólo del corazón. Sacó cómo él se sentía. Él se molestó, se enojó por la misericordia de Dios, porque Dios salvó, porque Dios ministró a la gente. Porque a veces decíamos que mejor le caiga un rayo a alguien antes que sea salvo. Y a veces queremos que el juicio de Dios caiga por cualquier forma. Pero vemos que la misericordia de Dios es grande y cuántos glorifican a Dios. Qué triste que Jonás, viendo lo que Dios hizo, se enojó. Vemos nosotros que él prefirió morir mejor, como él quiso en la barca. Él no quiso seguir, él prefirió mejor mátame, mejor llévame, mejor. ¿Dónde está la compasión? Necesitamos nosotros ser llenos de compasión. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Sabe por qué? Dios le hablaba a los israelitas y los israelitas siempre le daban la espalda a Dios. Necios, constantemente. Y aquí Jonás está viendo cómo Dios tuvo gran misericordia con los de Nínive.
Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Ahí le dio la razón. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Y te arrepentiste del mal con el que amenazabas. Nuestro clamor puede venir a cambiar el corazón de Dios. Podemos nosotros rescatar a los nuestros a través de nuestra oración y nuestra obediencia a Dios. Y en el versículo 3 tristemente dice esto: y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Usted sabe lo que es eso, el orgullo de este hombre, el no aceptar lo que es Dios y enojarse antes de regocijarse. Esa es una triste condición. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Te salvé, te rescaté del mar, te tuve allí para que recapacitaras, te escuché, Jonás, te saqué, te llevé a tierra firme, pero ahí no quedó tu misión. Tú tenías que cumplir la misión. Lo que Dios ha diseñado para nuestra vida se cumplirá, querramos o no. Querramos o no, Dios lo va a cumplir. Y vemos nosotros aquí que Dios le decía: ¿tienes razón para enojarte, Jonás? I don't think so. No lo creo. Te usé. Mira, todas estas almas que se han arrepentido, mira, todo eso es recompensa para ti. Pero Jonás no lo vio de esa manera. Él se enojó, no le alegró lo que Dios hizo. Hermanos, alegrémonos con todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Alegrémonos con lo que Dios está haciendo con nuestro prójimo. Querramos o no, alegrémonos, porque es Dios el que está restaurando. Amén. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él, a la sombra, hasta ver qué sucedería con la ciudad. Todavía estaba él esperanzado que Dios iba a destruir a Nínive. Él tenía grande esperanza. Se sentó: voy a ver qué le va a pasar. Dios le dio un lugar de sombra porque estaba en el desierto y aún así estaba renegando. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Porque todo incomoda cuando no estamos nosotros viendo las cosas por los ojos o la lupa de Dios. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Aún ahí tuvo misericordia a Jonás. Le puso la planta para que le hiciese sombra. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir. Mire, imagínense, 3 veces deseando Jonás morir. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos.
el adoptar esta actitud de Jonás, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Dios nos libre de decir esto. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón por enojarme hasta la muerte. Y sigue aquel, y uno puede decir: pero Dios mío, ¿es que acaso él no entendió? ¿Que acaso? Mire, es que así es el ser humano. No entiende, no comprende la voluntad de Dios, no comprende por donde Dios desea enseñar. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Quiere decir que Dios puede rescatarnos, ayudarnos. Así que no podemos nosotros quejarnos del proceso por el cual Dios nos quiere atravesar y llevar. Y no he apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. La misericordia de Dios es grande, iglesia. Y este mensaje, aunque es fuerte, pero es para que entendamos, que Dios nos ayude a no seguir este ejemplo. Que Dios nos ayude a mantenernos agarrados de la mano de Dios y no cuestionar a Dios. Necesitamos pedirle a Dios un corazón lleno de amor y compasión por el perdido, por aquel que todavía no es salvo. Hay que pedirle a Dios. No podemos vivir nuestra vida nomás, ahí se va, whatever. No podemos vivir nuestra vida, será una vida aburrida, sin recompensa. Cuando Dios desea usarnos, Dios nos va y nos está equipando, nos está ayudando, nos va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Él lo va a hacer para su honra y su gloria. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. El altar está abierto como siempre para aquel que desee pasar. Bendito Padre, te damos gracias esta noche.